Populismo es una palabra que evoca términos tales como demagogia, irracionalidad, autoritarismo, personalismo. En definitiva, todo aquello que escapa al concepto de racionalidad, de acuerdo a los principios de buen gobierno y de finanzas públicas sanas. Bueno, es un término que se ha utilizado mucho últimamente para desacreditar a todo el que se opone a la política neoliberal, a la política que se ha venido aplicando. El presidente Vicente Fox, en su gira por Yucatán, volvió a arremeter contra los gobiernos populistas. Nosotros no engañamos a nadie, porque no acostumbramos el populismo. El presidente Fox es un populista, porque proclama una política de asistencia social, el programa Oportunidades, por ejemplo, sin el necesario sustento fiscal. Tiende, así como se grita, al ladrón, para distraer la atención respecto del que efectivamente lo es y orientar la persecución hacia otro. El populista Vicente Fox acusa de populista al jefe del gobierno del Distrito Federal, que lo fue en su tiempo. La idea es de que un populista, o sea, lo que quieren expresar, es de que un populista es un hombre irresponsable, que gasta más de lo que debe. El endeudamiento del Distrito Federal en el año 2001 fue de 6.500 millones de pesos. En el año 2002 bajó a 5.000 millones. Cada año siguió bajando. En el año 2006 es de 1.500 millones. Es decir, cada año el endeudamiento ha bajado de 6.500 a 1.500. Las pensiones se endeudó, triplicó la deuda del DF. No se puede pedir deuda para programas sociales. La Constitución no lo permite. Desde luego estamos en campaña política y lo hacen los adversarios para confundir, para meter miedo, para desinformar. ¿Por qué en esta campaña se habla del populismo? ¿Y por qué se compara con el pasado y por qué se compara con Hugo Chávez? Porque está dirigida a las clases medias y a los empresarios, que tiene una mala memoria de los años 70. En México el presidente populista, por definición, es Echeverría. Él sí es un populista. Él no estaba honesta, sincera, auténticamente vinculado con la gente. Simulaba estarlo. Y para favorecer una política en apariencia favorable a los trabajadores y a los campesinos, contrajo deuda en términos desmesurados. Bueno, con la palabra populismo en México se han cometido toda clase de abusos. Para empezar, desde el punto de vista específico, pues los gobernantes populistas no tienen nada que ver con la actitud de López Obrador. Señor presidente, cuando usted critica el populismo, ¿tiene algún destinatario, alguna dedicatoria? O la demagogia. No. El presidente Vicente Fox no pierde oportunidad de referirse, sin mencionarlo, al candidato presidencial del PRD, su muy particular innombrable. Yo creo que cuando se le dice a López Obrador que es populista y se repite tanto esta palabra, la palabra empieza a cambiar de signo y empieza a querernos decir otra cosa. Básicamente lo que se le está diciendo es que es popular. Eso es un poco lo que creo que anida como temor. Decirle, eres populachero, eres populista, porque no te puedo decir la verdad, que eres popular. Debemos rechazar la demagogia y el populismo. Esto es lo que México necesita. Populismo es una frase agresiva que quiere decir, es un hombre barato que busca el asentamiento, la aceptación del pueblo en cuestiones en las cuales con una torta y 100 pesos lo podemos hacer. Dar migajas, lo digo de manera muy fuerte, migajas de distintos tamaños, a la gente pobre para compensar los efectos de una brutal concentración del ingreso. El populista busca la popularidad y a pocas personas les preocupa tanto la popularidad como al presidente Fox.
que el populismo es una deformación, o así ha ocurrido, una deformación resultado de fingir conexión y entendimiento con los sectores populares. Hoy por la mañana desayuné ricos tamales con niños de la calle. Entonces, el presidente es un populista en el doble sentido de que busca exclusivamente la popularidad, no la eficacia de las acciones del gobierno, no la trascendencia de la acción pública, sino una buena imagen. Juntos construimos los cimientos de un México fuerte. Actualmente, ¿quién es el que más ha repartido baratijas? El presidente Fox. Hoy muchas más familias pueden hacerse de una lavadora, o de una licuadora, o de una plancha. Un presidente que va y les regala licuadoras a las señoras pobres y que luego dice que ya son licuadoras con patas, pero en fin, que se acabaron. Está haciendo populismo puro. ¿Por qué? Porque no está resolviendo ningún problema. A los 6 meses se les compone la lavadora y sigue igual. No aumenta su productividad, no aumenta su educación, no aumenta su cultura, no aumenta las oportunidades para sus hijos. ¿Está satisfecho? Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleos. El presidente Vicente Fox aseguró que los esfuerzos de su gobierno siguen reduciendo la cifra de mexicanos en extrema pobreza. Comentó textual que él sospecha que se le ha ganado otro 15% a la pobreza. Él lo sospecha. Nosotros sospechamos que no es cierto. Decir que en México se acabó o se disminuyó la pobreza extrema por esos programas, hombre, tú haz la cuenta. Son los 17.500 millones de dólares que están enviando los compatriotas del extranjero y que va a dar directamente a las familias. Y es populista porque sus políticas de desarrollo social no tienen sustento permanente de carácter fiscal. En eso consiste parte del populismo, en poner parches a una situación de necesidad social sin establecer las bases que remedien de fondo esa necesidad. Es decir, no buscar las causas de los problemas, no ir al fondo de las cosas, ¿sí? No provocar la igualdad por medios estructurales, que es ampliar la educación, los años y la calidad de la educación, que es un sistema fiscal que no sea regresivo como este, que sea distributivo al cobrar y distributivo al ejercerlo. Se necesita hacer políticas de fondo. Y eso no es populismo, lo más contrario al populismo. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. México, Distrito Federal, la única entidad en donde por ley se apoya a los adultos mayores. En su programa de radio del sábado, el presidente Fox criticó las pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de ahorro. Es asombroso que estas medidas, que son el establecimiento de unos mínimos de bienestar orientados sobre todo a los sectores menos atendidos, se hable de ellos como populismo. No podemos pensar que el apoyar a los viejitos sea populismo. ¿Qué es entonces apoyar a los bancos? ¿Populismo de élite? Esto ayuda al adulto mayor y ayuda también al ingreso familiar. La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad. Por primera vez, desde que Hernán Cortés vino a México, alguien piensa en los viejos. Ahora, ¿esto es demagogia o es justicia? Al principio, las entregas, por ejemplo, al programa de adultos mayores, se sustentaban en acciones propias del Ejecutivo, del jefe de gobierno, pero después, para quitarles justamente ese carácter personal, que es uno de los sellos del populismo, el que aparezca como dadivoso el responsable del gobierno, como dadivoso personal, como si a él se le debiera la dádiva, se ha establecido una ley que más allá de la gana particular de quien tiene el cargo, tiene que cumplirse. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra.
El apoyo que dimos en el Distrito Federal para los adultos mayores tampoco fue deuda pública. Los viejitos viene del programa de austeridad republicana que iniciamos y de la capacidad de recaudación que tiene el gobierno de la ciudad. Es de recursos fiscales plenamente. No viene de deuda, no viene de las participaciones federales, no viene del Fondo de Excedentes Petroleros, viene fundamentalmente de los recursos propios de la ciudad. El presidente Fox decía, cuando iniciamos el programa de los adultos mayores, que eso era populismo, que eso era paternalismo, que había que poner a trabajar a los adultos mayores, como si la gente mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura el último tramo de su existencia, ¿no? Pero cambió de parecer. Ahora, como hay elecciones, implementaron un programa de apoyo a adultos mayores. ¿Y por qué toma estas medidas justo el último año del sexenio? Muy difícil de imaginar, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? El presidente Fox entregó cheques de apoyos a adultos mayores. El ciudadano presidente ya empezó a repartir apoyo a adultos mayores. ¿Saben cuánto? A los jubilados les digo que lucharé por pensiones justas que les permitan vivir con dignidad. 250 pesos mensuales. Tenemos que ser una mayoría democrática de gobierno. Necesitamos acuerdos nacionales con todos los sectores, con empresarios, con trabajadores, con organizaciones no gubernamentales, para encontrar el proyecto del país. En esencia, lo que queremos es que el gobierno de la República sea de todos. Que el gobierno de la República deje de ser un comité al servicio de una minoría. Esa es la esencia de todo.